tremendo. Son peores las peleas de mujeres que de hombres. Entre 18 y 20 años las mujeres. Exactamente. ¿Qué le pasa a nuestra juventud? ¿Qué le pasa a nuestra sociedad? Hay tanto para entender. José Abadi es psiquiatra y siempre es un placer tenerlo. José, ¿cómo le va? Buenas tardes. ¿Cómo están? Qué gusto saludarlos a todos ustedes. Qué bueno que esté con nosotros. A ver si nos puede ayudar a decodificar la mentalidad de estos jóvenes. A veces tienen 16, 17 años, 20 años, el más grande, entre comillas, en medio de estas peleas. ¿Qué está pasando? Creo que es muy importante, además, como vos citás la idea de nos hacemos la pregunta, pero vale la pena subrayar, obviamente, que es una pregunta cargada de una inquietud y de una preocupación que insiste, ¿no es así? Diríamos que es una pregunta angustiosa, es una pregunta frente a expresiones de una conducta que pone nada menos que no solamente en riesgo la vida de aquellos que intervienen en estas situaciones, sino que también denuncia la fragilidad de los lazos comunitarios de nuestra sociedad, que habla de la indefensión en que todos nos encontramos, que habla de no ya de riesgos que son aquellos que estamos los seres humanos sabiendo que debemos correr, sino de peligros que tienen lugar cuando hay amenazas concretas. En último término, hablamos de una situación crítica, seria e importante, cuya significación es imprescindible dilucidar y tomar las medidas y conductas adecuadas. ¿Por qué? Porque eso hace a la posibilidad de un desarrollo muchísimo más promisorio en todos los términos de nuestra vida acá en la sociedad. ¿Pero qué le pasa a un joven cuando termina o ve a su víctima en el piso, ensangrentada, prácticamente inconsciente, y así todo le sigue pegando? Es como una presa a la que tiene que atacar y destrozar. La hazaña. Exactamente, el salvajismo, la hazaña. El salvajismo, la destrucción, la agresión indiferenciada. Todo eso está dentro de sus chicos. De esta violencia que tiene como protagonistas, en este caso que vos me preguntás, a los jóvenes, pero que sabemos que no son los únicos protagonistas de esta violencia. La vemos también en todos los segmentos, ¿no? Lo vemos también en los adultos, lo vemos también en las digo esto porque vale la pena tener claro lo que es la ejemplaridad, ¿no? Donde vemos una sociedad que en su estructura supuestamente adulta, el manejo que se hace es un manejo donde lo que prima es la violencia. No te olvides qué tipo de identificación hacen los jóvenes, qué tipo de información reciben a través de esas conductas de los que son supuestamente sus mayores. Porque no te olvides que la violencia es el fracaso del vínculo, y la violencia física, como tiene lugar acá, es la abolición del registro del otro como un semejante. Claro. La violencia física es el otro como persona, como derecho a la vida, como un semejante, no existe. Ahora te pregunto la descarga. algo. Sí. ¿Siempre estos chicos, o no siempre, tienen padres violentos? Porque yo a veces también trato de ponerme en la cabeza de esos padres, ¿no? Digo, los papás de los rugbyers que mataron a Fernando, en los papás de los jóvenes que mataron a Brian en la Puerta de Pilar, en los padres de estas chicas, de estos chicos que ven, identifican en la cámara, pero es mi hijo, que quizá ni le contaron a ellos lo que hicieron. ¿Siempre estos chicos son fruto de padres violentos o no necesariamente? No, la palabra siempre allí me parece como excesiva. Algunas veces sí, obviamente, estos chicos son hijos de padres violentos que se identifican con la violencia que se ve en el hogar. Muchas veces son hijos víctimas de violencia por parte de los padres, hogares en los cuales uno de los protagonistas o ambos son violentos con ellos, y ellos a su vez después, identificación con el agresor, descargan esta violencia en los otros, pero no siempre. Por supuesto que también hay otras situaciones, hay otros entornos, hay otros, entre comillas, pertenencias que exigen como una especie de código de membresía la violencia. Está también una importante cuota aquí de dificultad de reconocer el valor de la vida, no solamente del otro, sino la propia, ¿no? Esto lo vemos muchas veces en situaciones de enorme, primero rencor y resentimiento, y después casi como versiones desahuciadas, ¿no? Donde la descarga destructiva, violenta que omitió inclusive el disenso, ¿no? Que omitió
el registro del otro, que simplemente lo toma como algo pasivo sobre el cual hace una descarga física violenta de su José. propia angustia y desesperación, ¿no? José, ¿cómo te va? Perdón. Lourdes, pregunta. Sí, doctor, yo le quería consultar si un poco tiene que ver también con el crecimiento de esta violencia, lo que ha sido estos 2 años de pandemia. Bueno, yo no creo que podamos hacer como una causalidad directa, pero es buena tu pregunta porque lo que me decís es si el lugar traumático que significó la pandemia, la amenaza a la vida que significó para nosotros, la amenaza a la pérdida de nuestro semejante, del ser querido y del semejante en general, que se convirtió en alguien imprescindible también para nosotros en esta pandemia, si esa herida dejó una metabolización equivocada que después derivó en una violencia. En algunos podrá ser, pero no implica una causalidad directa que esto tenga que ser así. Más bien lo que vamos a ver en la pandemia son reacciones de inhibición, de fobias, de aislamientos y de depresiones. Yo creo que acá lo que vemos muchas veces en la violencia física, sobre todo, es que el otro no existe. Y esto tiene que preocuparnos mucho, Claro. porque que el otro exista es la base del lazo, y el lazo es lo que nos permite estar juntos y tener un proyecto. No hay empatía, no hay ningún tipo de empatía ni de registro por el otro, ¿no? Exactamente, la violencia desconoce al otro. Claro. No lo escucha, no hay palabra, no hay mediación. La violencia por eso es el fracaso del vínculo y que puede tener por supuesto, una multicausalidad, desde violencias que tienen que ver con el rencor por lo sufrido, identificación con el agresor, que pueden tener que ver con miedos. Muchísimas veces el miedo y la angustia, cuando están mal registrados, mal contenidos, mal metabolizados, se convierten en violencia. Así, claro. Exactamente. Doctor, gracias siempre por su tiempo. Que esté muy bien. Por favor. Buena tarde. Tenemos información urgente.